Aleluya. Bendecimos su nombre. Puede tomar asiento, por favor. En este mes hemos iniciado una serie que se llama El Poder del Evangelio. El Poder del Evangelio. Yo espero terminar de predicar porque yo estoy saliendo de una amigdalitis. Si notan mi voz medio un poquito ahí con ronquera, pero que el Señor me ayude en esta mañana. Quiero hablar de un pasaje, de una historia que se encuentra en Hechos 17, versículos 16 al 34. Ahí se encuentra esta historia. Hechos 17, 16 al 34. Si usted tiene su Biblia, por favor, vaya conmigo en esta historia que es muy, muy interesante. Dice unos versículos anteriores al 16, al versículo 16, unos versículos anteriores a partir del versículo 10, más o menos 10, 11, 12, 13, 14. Dice esta historia que el viaje de Pablo a Atenas fue accidental. No es un viaje que Pablo tenía preparado, tenía en agenda. No es que dijo, me voy a ir a Atenas y voy a predicar allá, sino que fue accidental. ¿Por qué? Porque cuando él fue a Berea a predicar, resulta que los judíos de Tesalónica se enteraron que él también estaba en Berea predicando, y eso no les gustó a los judíos de Tesalónica. Entonces los judíos de Tesalónica, cuando se enteraron, fueron a Berea a hacer problema, a alborotar las multitudes. Dice la historia, querían sacar a Pablo como fuera de allí, de Berea. Incluso querían hacer daño. Pero entonces, para que no hicieran daño, los hermanos que estaban allí en Berea le condujeron a Atenas por barco, por mar. Le dijeron, hermano Pablo, tú tienes que salir de aquí de Berea y ¿sabes qué? Vas a tener que irte en barco por mar y vas a llegar a Atenas. Así que Silas y Timoteo se quedaron en Berea para seguir predicando, enseñando, animando a los creyentes que estaban allí en Berea, mientras Pablo se fue a Atenas. Atenas era una de las principales ciudades de la época, mientras que Esparta se dedicaba a la guerra, a crear esos superhombres. Atenas estaba dedicada a la filosofía, era la escuela de la filosofía en aquellos tiempos. Dicen algunos estudiosos, y yo estaba revisando algunos libros que decían sobre Atenas, y dice que era mucho más fácil toparse con un dios que toparse con una persona ahí en Atenas, porque había muchísimos dioses, que esta Atenas era una ciudad idolátrica. Demasiados dioses. Creían en Zeus, en Poseidón, en Hades y en otros dioses más. Y cada dios tenía un templo dedicado a ese dios. Imagínense ustedes. Pero también dicen algunos libros que como era una ciudad dedicada a la filosofía, los hombres se la pasaban filosofando y se sentaban en las plazas a filosofar, a crear nuevas ideas. Eso era Atenas. Y pasaban los días. Atenas, la gran ciudad natal de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, grandes filósofos, de Epicuro, de Zenón. Allí estaban las principales escuelas filosóficas de la época, los epicúreos y los estoicos. Y cuando Pablo llega a Atenas, se topa con estos dos grupos filosóficos, con los epicúreos y con los estoicos. Pero estos epicúreos y estos estoicos no pensaban al igual que Pablo. Pablo tenía un pensamiento totalmente diferente a lo que los epicúreos y los estoicos predicaban. Predicaban ellos según sus dioses, según sus creencias, pero Pablo tenía una predicación totalmente diferente. Los epicúreos
Decían que los dioses no intervenían en asuntos humanos. Eso decían los epicúreos. Es decir, que los dioses no tenían nada que ver con la provisión, que los dioses no tenían nada que ver con profecías, que los dioses no podían hacer milagros porque los dioses no tenían ninguna conexión con los humanos. Los epicúreos creían que todo sucedía por casualidad. Es decir, que no había un Dios y que había un propósito, sino que todo era por casualidad. Creían que la muerte era el fin de todas las cosas. Con la muerte acababa absolutamente todo. Los epicúreos decían que tenían que estar libres de temores, incluso tenían que estar libres de temores a la muerte. No podían temer a la muerte. No creían en la vida después de la muerte. Rechazaban cualquier relación entre Dios y el mundo. Pero tenemos el otro grupo filosófico que son o eran los estoicos. Estos estoicos ponían mucho énfasis en el intelecto, en la razón. Todo podía ser manejado a través de la razón. Ellos creían en el hombre sabio, en el super sabio. Todo lo manejaban con la filosofía, con el intelecto. A través del intelecto ellos podían manejar el placer, ellos podían manejar el dolor. Sus principales características eran el orgullo, el fatalismo y apoyaban. Esto me pareció sumamente interesante porque los estoicos apoyaban el suicidio como un medio honorable de escapar de una vida que ya no podía sostenerse con dignidad. Imagínense ustedes. Eso lo creían los estoicos. Y buscando algunos datos sobre suicidio, fíjese usted que para el 2023 se registra a 1.109 personas que se quitaron la vida aquí en el Ecuador. 1.109 personas, y eso sin contar lo que llevamos del 2024. Y es probable que en el 2023 haya habido más personas que se quitaron la vida y que no están aquí en estos datos. Pero me impresiona cómo los estoicos creían y apoyaban el suicidio como una manera de acabar. Si la vida no era digna, pues ahí quedaba todo. Pero para Pablo y para nosotros, el suicidio no es la mejor alternativa. La mejor alternativa se llama el Evangelio de Jesucristo, porque en Él hay vida. Amén. Y tal vez muchas de estas personas, hermanos, que se han quitado la vida, se han ido sin Cristo. Es muy probable que se hayan ido sin Cristo. Pero nosotros tenemos una verdad y esa verdad no la podemos callar. En este mes que estamos hablando del poder del Evangelio, en este mes que estamos hablando en esta línea evangelística, yo quiero resaltar en esta mañana, hermanos, que el Evangelio es poder de Dios para transformación. La TCB, la nueva traducción contemporánea de la Biblia que está a cargo del profesor Yatensi Bonilla, me gusta cómo traduce la palabra evangelio, porque traduce la palabra evangelio como un mensaje que transforma la existencia humana. ¿Cuántos creen que el evangelio es eso? Es un mensaje que transforma la existencia humana. ¿Cuántos han sido transformados? Amén. Parece que Pablo, cuando llega a Atenas, se enojó cuando vio esta ciudad llena de ídolos por todas partes. Así que comenzó a discutir, a dialogar con los judíos, con los piadosos. Dice la historia que también allí comenzó a dialogar con los epicúreos, que comenzó a dialogar con estos filósofos estoicos. Y estos estoicos y epicúreos y todos los que le escuchaban le decían: este es un charlatán. Este sí que es un palabrero, este sí que tiene un montón de palabras. Este sí que es un mentiroso, este es un predicador de nuevos dioses que nosotros no conocemos. Así que lo llevaron al Areópago de Atenas, a la cúpula filosófica de Atenas,
porque querían saber más de eso que estaba enseñando Pablo, porque querían saber más de eso que estaba pregonando, proclamando Pablo. ¿Cómo es eso que hay un Jesús? ¿Cómo es eso que hay un Jesús que resucitó? ¿Cómo es ese que hay un Dios que es sobre todas las cosas? Ellos querían escuchar más sobre esta enseñanza de Pablo. Y una de las cosas que más sorprendió a Pablo es que visitando a los santuarios de Atenas, encontró que había un altar en uno de estos santuarios, y uno de esos altares decía: al Dios no conocido, al Dios no conocido o al Dios desconocido. No sabemos exactamente por qué le llamaron al Dios no conocido al Dios desconocido. No sabemos por qué. ¿Por qué allí en Atenas estaba esa inscripción? No lo sabemos. Probablemente tenían miedo de que se les escapara algún Dios. Porque como eran tan idolátricos, dijeron: ay, Dios mío, capaz que se nos escapó un Dios aquí y vamos a ponerle por si acaso una inscripción al Dios desconocido, al Dios que no conocemos. O puede ser que sí hayan hablado de un Dios, pero que ellos no conocían, y que por eso estaba allí esa inscripción. Pero cuando Pablo ve la inscripción, me encanta, porque yo me imagino que cuando Pablo, yo me metí ahí en la historia, yo me gocé, porque yo me imagino que cuando Pablo vio esa inscripción, dijo: epa, ustedes dicen que no lo conocen, pero yo sí conozco a ese Dios, y ese Dios es el que yo predico. ¡Ay, qué bonito! Porque Pablo conocía a ese Dios. Me encanta porque hoy yo les puedo decir que Pablo se gozaba predicando a ese Cristo, que Pablo sabía quién era Jesús. Mientras se dirigía a Damasco, Pablo o Saulo, para arrestar a más cristianos, fue cegado por una luz brillante y de pronto escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta experiencia transformadora, hermanos, no solo cambió su vida, sino que también evidenció el poder de Dios para cambiar el corazón, la mente y el espíritu de toda persona. Porque eso es lo que hace el poder del evangelio de Dios. Es poder para la transformación. Y Pablo o Saulo ya no pudo ser el mismo. A partir de ahí ya no se llamó Saulo, Saulo, y hasta el nombre le cambió, hermanos. Ahora se llamaba Pablo. Pablo realizó muchos milagros que demostraban el poder de Dios. Pablo sanó a un hombre cojo de nacimiento en Listra e hizo muchos otros milagros. Escribió muchas cartas, y en 2 de Corintios 12, 9 y 10 dice: Pablo aquí está reconociendo la perfección de Dios en medio de su debilidad. Porque mi debilidad se perfecciona en su gracia. Una verdad que experimentó, hermanos, a pesar de las pruebas y de los sufrimientos. Pablo enfrentó muchas persecuciones, encarcelamientos, dificultades, pero su fe en el poder de Dios lo mantuvo firme a pesar de todo lo que le vino. En sus cartas frecuentemente habla de cómo esa fuerza de Dios está presente. Por eso es que en Filipenses 4:13 dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y a nosotros también, ¿verdad? Pablo sabía quién era ese Dios. Lo había experimentado, hermanos, en su vida de diferentes formas. Y es que quien experimenta una conversión en Jesús ya no puede ser igual.
Ya no puede ser igual, porque esa conversión, esa es una transformación poderosa, es una transformación liberadora y que nos hace nuevas criaturas en Cristo. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Palabra de Dios. Si tú dices que has sido transformado por Cristo, que has sido convertido, que has tenido una transformación real, pero sigues siendo el mismo gritón, gruñón, mezquino o tacaño, como dicen acá, con tu corazón lleno de maldad, entonces no has tenido un encuentro real con Cristo. Porque la persona que realmente tiene un encuentro real con Cristo pasa de tiniebla a la luz admirable de Cristo. Hay muchas personas alrededor del mundo que hoy mismo, ahorita mismo, están adorando a Dios. Están escuchando un mensaje como ustedes lo están escuchando el día de hoy. Pero la pregunta es, ¿han experimentado realmente a Cristo, a Jesús? Millones de personas a nivel mundial, en todas las iglesias del mundo, hoy están cantando a Jesús. Y si les preguntamos a algunos de ellos, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué estás viniendo desde hace tiempo? Bueno, porque mi mamá me trae. Bueno, porque mi abuelita me dijo que Dios la sanó de un tumor. Pero no porque ellos hayan experimentado a ese Dios verdadero en su vida. Hermano y hermana, si hoy no hemos experimentado a ese Dios verdadero, si hoy no lo hemos vivido de verdad, es tiempo de que comencemos a experimentar y a conocer a ese Jesús real en nuestra vida. No solamente, hermanos, buscamos a Cristo, a Jesús por los beneficios que Él nos da. Muchos sí lo buscan por los beneficios, para que les dé trabajo, para que les dé salud, para que les sane de esto, para que les dé hijos, etcétera. Pero no quieren un compromiso real con Jesús. Y Jesús quiere relación. Jesús nos invita a una relación genuina y transformadora con Él. Es que el evangelio no es legalismo, hermanos, no es legalismo, no es que no te pongas pantalón, no es que no te maquilles. Miren, hermanos, yo nunca fui al cine cuando era niña ni adolescente porque en la iglesia que yo nací era pecado ir al cine. Me decían, tú no puedes ir ya al cine porque hay un salmo que dice que los justos no se sientan en la silla de los escarnecedores. Y ahora yo me doy cuenta y yo, pues sí, ¿verdad? Así dice el texto, sí, ¿verdad? Pero ahora que yo he estudiado la palabra por años, porque me he dedicado a estudiar la palabra por años, resulta que el texto no tiene nada que ver con el cine ahí. Ni el cine existía en esos tiempos. Oiga, ¿cómo es eso? Que no te pongas esto, que no te pongas aquello, que tú no puedes cantar así, que tú no puedes cantar allá. Olvídate, hermano. El evangelio no es legalismo. El evangelio no es una religión más. El evangelio no es una competencia de crítica, de chisme, de calumnias. No, la palabra dice que el evangelio es amor. Por eso nos invita a amaos los unos a los otros como Él nos amó primero. El evangelio, hermanos, no es exclusión. ¿Sabe usted que yo estaba buscando algunos reportes y dice del 2024 dice que 2 niños de cada 5 niños son maltratados físicamente y psicológicamente en sus casas. Eso es solamente uno de los reportes de este 2024. Y cuando los niños llegan a nuestras congregaciones, me voy a atrever a decir esto, cuando los niños llegan a nuestras congregaciones,
los mandamos a callar la boca. E incluso muchas iglesias le niegan la posibilidad a los niños y a las niñas de participar del pan y del vino que nosotros tenemos aquí en esta mesa. ¿Es que acaso Cristo murió solamente por los adultos? ¿Es que acaso nuestros niños y niñas no son el centro del reino de Jesucristo? Hermanos y hermanas, el evangelio no es exclusión. Dice la palabra de Dios que si nosotros queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que hacernos como un niño, como una niña. Ellos son el centro del reino de Dios. Mujeres en Ecuador, en los primeros meses de este 2024, se han registrado 108 femicidios, de lo que va del 2024. El evangelio no es exclusión. Y fíjense ustedes que muchas mujeres allá afuera son silenciadas, se les quita la vida, son maltratadas de todas las formas habidas y por haber. Y cuando muchas de ellas llegan a nuestras iglesias, también les pedimos que se silencien, que no hablen de Cristo, que no prediquen. A mí misma me han dicho, usted no puede ser pastora porque usted es mujer. Y yo digo, yo sí puedo ser pastora porque a mí Cristo me libertó y me dio los mismos derechos. Yo puedo predicar el evangelio, a mí nadie me ha mandado a que me calle la boca. Yo tengo que proclamar a los cuatro vientos que Cristo vive. No podemos, hermanos, seguir en esta exclusión. El evangelio no es exclusión. El evangelio es libertad. El evangelio es transformación. El evangelio es poder de Cristo. El evangelio es vida y vida en abundancia. Aleluya. El evangelio, hermanos, es redención. ¿Sabe usted que las mujeres fueron las primeras en ser testigos de la resurrección? Que las mujeres fueron las primeras en recibir el mensaje de la resurrección. Y se les dijo, no se les dijo, Jesús no les dijo, cállense la boca. No, le dijo, vayan y proclamen que hay un rey que está vivo. Me encanta el pasaje de Pablo cuando dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay hombres ni mujeres, ya no hay esclavos o libres, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Aleluya. El evangelio no es legalismo. El evangelio no es exclusión. El evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios para salvación, hermanos. Qué bonito cuando podemos entender esto. Pero me encanta esta historia de Pablo aquí cuando le predica a los atenienses, a los epicúreos, a los estoicos, porque lo que le dice también a estos filósofos es que Dios no es creado, sino que es creador. Dios no es creado, es creador. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, decía Pablo, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, decía Pablo. Si el santuario, hermanos, de Jerusalén no pudo contener la presencia misma de Dios, menos lo iban a hacer los templos que estaban dedicados a esos dioses, a esas divinidades que no tenían existencia real. Los atenienses tenían demasiados dioses, pero nunca habían visto a uno de esos dioses. No habían visto a Zeus, no habían visto a Poseidón, no habían visto a Hades, no habían visto a ninguno. No habían experimentado el milagro de uno de ellos. Adoraban a esos dioses, pero esos dioses realmente no existían. Pero lo que le está diciendo aquí a Pablo es que mientras ustedes adoran a esos dioses que no son reales, que no tienen poder, yo adoro a un Dios que aún sigue siendo milagros, que es un Dios real, que es un Dios vivo, y aunque murió, resucitó de la tumba y se levantó victorioso para dar vida. Gloria a Dios.
nada que Zeus, nada que Poseidón. Estos tenían ojos, estos tenían manos, pero eran hechos estatuas por manos de hombres. Pero nuestro Dios, hermanos, no ha sido entretejido por manos humanas. Él es el creador de todas las cosas. Él es el Señor. Él es el Rey del universo. Él es el soberano y solamente en Él hay poder para sanar, para levantarse, para restaurarse. Hermanos, por eso es que yo sigo predicando de ese Cristo. Aún después de 44 años. Ya dije mi edad. Con los 44 años, hermanos, llegué al Señor cuando tenía 4 años de edad. E hice mi confesión de fe. Me bauticé. Hasta ahora le sigo predicando al Señor. ¿Y sabe por qué le predico? ¿Sabe por qué le predico a usted? ¿Sabe por qué yo predico a donde quiera que me inviten? Porque yo creo en lo que predico. Porque yo creo en ese poder transformador de Cristo. Porque yo creo que no hay ningún santo, ningún Zeus superior a mi Dios. Él es el Señor de toda la tierra. Yo he experimentado, hermanos, el cómo Dios ha traído transformación completa en mí. No voy a poner a nadie más porque siempre pongo de ejemplo a mi pobre papá, quien era alcohólico y Dios lo transformó. Y digo, a mí me trajo una transformación, hermanos, tenaz. La misma Yadetsi de adolescente, ya no es la misma Yadetsi que está aquí hoy. No. Yo he experimentado, hermanos, cómo Dios me ha levantado de enfermedades. Yo he visto el poder de Dios en mi vida, en sanidad completa y absoluta. Yo fui testigo cuando en mi infancia me diagnosticaron fiebre reumática. Hermano, yo tenía que durar 19 años en tratamiento, operarme de las amígdalas. Ni me operé, ni estuve en tratamiento porque a mí Dios me sanó de esa enfermedad. En el 2021 me diagnosticaron fibromialgia, una cosa insoportable con los dolores. Hermanos, a las 2 semanas de haberme diagnosticado esa fibromialgia, yo estaba predicando de que Cristo me había sanado de esa enfermedad. Yo creo en el poder de Dios para sanar. Yo creo en el poder de Dios para nuevas cosas en nuestra vida, hermanos. Ese Cristo no ha pasado de moda. Ese Cristo no está a la venta. Ese Cristo sigue siendo real y extraordinario en nuestra vida. Yo he visto, hermanos, cómo la gracia de Dios me ha abrazado en medio de mis debilidades. Y si no creyera en esa bendita gracia de Dios, hoy no estuviera predicando aquí hoy. Es más, no estuviera ni en ninguna iglesia. Pero yo creo que en Jesucristo hay poder, que el evangelio es novedad de vida. Hay quienes dicen, es que fulanito se enfrió. ¿Cómo que se enfrió? ¿Cómo es eso? No, pastor, es que fulanito se alejó de Dios. ¿Cómo que se alejó de Dios? El que se retrocede, el que se enfría, el que se aleja de Dios, el que se despega de Dios, es porque nunca tuvo un encuentro real con Jesucristo. Porque el que tiene un encuentro real con Jesucristo, hermanos, aunque vengan las enfermedades, aunque venga lo que venga, aunque venga la peor tribulación de su vida, se mantiene agarrado y pegado a la vid que es Cristo Jesús. Aleluya. Hay quienes después de tantos años dicen, pastora, después de 20 años fui a un brujo. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Después de 20 años, hermanos, ¿de verdad que necesitan una transformación? Hay quienes vienen a la iglesia, pero están mirando más el reloj que lo que estamos haciendo acá.
más conectado con el reloj que conectado con Dios. Si el servicio de Capilla del Valle se extendiera no solamente 1 hora y media, que es lo que tratamos de que dure el culto, a veces nos extendemos hasta 2 horas. Cuando el predicador tiene el don de lenguas, extendemos. Pero si el servicio durara más de 2 horas, si el servicio durara 4 horas, ¿usted se pararía y se fuera o se quedaría aquí? ¿Quieres disfrutar de esa presencia de Jesús en tu vida? No importa cuánto tiempo sea. ¿Quieres invertir en esa relación con Dios? Hermanos, cuando estamos apasionados, cuando estamos enamorados de algo o de alguien, no paramos de hablar de él o de ella o de eso, ¿sí o no? Más vale que diga que sí, porque ustedes todos se han enamorado. Y todos han hablado, ¿verdad?, apasionadamente de quien se han enamorado. Cuando uno, hermano, está apasionado, uno habla y habla y no deja de hablar de eso. No puede parar. No puede parar. Hace poco fui a Guatemala y cuando fui a dar una vuelta por el pueblo, hermano, me encontré como unas 10 personas, 10 hombres más o menos, borrachos totalmente. Y incluso uno de ellos, cuando yo iba pasando, me dijo: hola, cubana. Yo no soy cubana, decía, pero puedo pasar como cubana, puede ser. Cuando vi esa realidad, hermanos, cuando veo la realidad de aquí, de Sangolquí, cuando tú sales a las calles, encuentras tantas personas en necesidad, en descontrol, en violencia, en delincuencia. Cuando tú estás bien dormido a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y aquí en Cachapamba comienzan a lanzar cohetes, tratando de llevar un santo por las calles, hay un dolor grande en mi corazón, hermanos, porque nosotros tenemos una verdad y que no podemos callar, pero nosotros callamos esa verdad. Callamos esa verdad. Pero entonces aquí es cuando volvemos a la historia y Pablo nos dice que él sí predicó y que predicó la resurrección de Jesucristo. Dice el versículo 32, la idea de la resurrección es Jesucristo. Hay un Jesús que resucitó, decía Pablo, y los atenienses no creían en la resurrección. Para ellos, una vez que el hombre moría y la tierra bebía su sangre, no había resurrección. Pero el mensaje central de Pablo era Cristo muerto y resucitado. ¿Por qué, hermanos, nosotros dejamos de predicar esa locura de la cruz? Esa revelación en Cristo, esa figura tan central en la vida de la persona que es Cristo. Sin Cristo no hay evangelio. Y sin evangelio, hermanos, no hay justicia, no hay paz, no hay amor y no hay integridad. Cuando el apóstol Pablo se dirigió a la audiencia de Atenas, no comprometió la verdad central de este mensaje por quedar bien con los epicúreos y los estoicos. No dijo: ay, yo me voy a callar y no voy a decir que Cristo resucitó, porque si no aquí me van a sacar a piedras. Al contrario, él dijo: hay un Dios que ustedes no conocen, pero que yo sí conozco, y se llama Jesucristo, quien murió y resucitó por ustedes también. El mensaje de Pablo fue ese Cristo muerto y resucitado. No había vida después de la muerte para estos atenienses, especialmente para los estoicos. Pero Pablo quiso ser fiel a la verdad de Cristo. Y estos epicúreos, estos estoicos, hermanos, no creían en la vida más allá de la muerte. Pero ¿sabe qué? Tanto Pablo como nosotros sí creemos que hay una vida después de esta muerte. Y que nuestro vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que sí hay vida y hay una vida eterna con Cristo y que no está en esta tierra. Sí creemos en una vida abundante. No acomodes, no distorsiones, no entretengas el mensaje de Cristo diciendo cosas que no son. No creas en aquellos mensajes que también te llegan a tu oído
y que distorsionan el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es fiel, hermanos. Existen millones de personas que buscan bendición entre los muertos, adorando un Cristo muerto, hecho de piedra o de madera. Ellos guardan una imagen de Cristo. Me traje la cruz más grande que tenía, para que la puedan ver. Porque hay muchos que cuelgan una cruz, pero no viven de acuerdo a la cruz de Cristo. No viven una vida real en Cristo. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive si nuestro Cristo es un Cristo vivo y al que adoramos? Amén. Con alegría y entusiasmo Pablo anunció que Jesús estaba vivo, que había resucitado, que los epicúreos y los estoicos se burlaban de él. Pues no importa quién se burle, quién te critique por predicar la verdad. En el mundo, hermanos, encontramos un montón de personas que han sufrido violencia durante toda su vida. Hay personas que ni creen en el evangelio. Hay personas que están agonizando y que necesitan de una palabra. Se escucha a muchas personas que piden oración, que están desconsoladas, que tienen mucha desesperación, que buscan una solución. Llaman a la radio, llaman a la televisión, llaman a los consejeros, llaman a los pastores, escriben por los correos electrónicos, cuentan sus males, cuentan sus problemas, piden oración en los rincones del mundo. Incluso, hermanos, en nuestro tiempo, hoy hay quienes se están matando los unos a los otros, en las guerras, en las mismas casas. Los esposos matan a sus esposas, las esposas incluso también a sus esposos. Padres matan a sus hijos. En las cárceles se matan los unos a los otros. Y decimos, no hay respuesta, no hay alternativa. Sí hay una alternativa, y hay una alternativa poderosa. Se llama el Evangelio de Jesucristo para transformar vidas. Sí la hay, pero nosotros tenemos que predicarlo. Tenemos que decirlo. No podemos callarnos, hermanos. El Evangelio de Jesús no es una opción. Es la alternativa más poderosa y transformadora de este mundo. Todos queremos, hermanos, que el Ecuador, yo también soy ecuatoriana de corazón, yo soy ecuatoriana, y todos queremos que Ecuador sea un mejor país. Y le echamos la culpa a los gobernantes, y le echamos la culpa a los empresarios, y le echamos la culpa a los delincuentes, y le echamos la culpa a los extranjeros. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros también tenemos culpa, y yo me incluyo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos callamos la locura de la cruz, porque nosotros nos hemos callado el mensaje transformador del Evangelio. Porque si predicáramos la verdad que hay en Cristo y la transformación que Él trae, la justicia y la paz, el Ecuador fuera un país mejor, cambiado y transformado por la sangre de Cristo. Así que nosotros tenemos culpa. Tenemos culpa. Y no solamente Ecuador, sino otros países también. Hay muchos a quienes le da vergüenza predicar de la locura de la cruz. Ay, ¿qué dirán en mi universidad si yo soy cristiana? Ay, ¿qué dirán en mi trabajo que yo soy cristiana? Uy, ¿qué dirán si yo llevo una Biblia debajo del brazo? ¡Qué pena! Es más, ya las Biblias ni las impresas se usan ya, si no las tenemos en el celular. No, qué vergüenza, que van a decir que yo soy parte de una secta, que yo soy parte de esos locos. Queremos ser cristianos, pero que no nos señalen como seguidores de Cristo. Nos quedamos calladitos. ¿Y sabe qué? Cristo lo dio todo por nosotros, hermanos, y lo arriesgó todo por nosotros, por amor a nosotros. Y no solamente por amor a nosotros, sino todos aquellos que están allá afuera y que hoy necesitan escuchar esa verdad de parte de usted. En esta semana, ¿a quién le has predicado? En esta semana, ¿a quién le has compartido la verdad del Evangelio? Incluso hay personas que dicen ser cristianos, pero no lo son con sus actitudes. Y eso predica más que 1000 palabras. Tu actitud puede hacer que una persona llegue,
como que una persona retroceda. El Señor nos ha llamado a ser sal y luz sobre esta tierra, no tinieblas. Y usted dirá, uy, pastora, pero qué mensaje tan duro el de esta mañana. No se crea que yo soy la primera que me llevo mi primer correazo. Hay algo que debemos testificar, y es que Jesucristo es real. La buena noticia no se calla. La buena noticia se pregona a los cuatro vientos. La noticia que Cristo vive. La buena noticia de que por esa locura de la cruz hemos sido transformados. Que por esa locura de la cruz hemos sido perdonados. Que por esa locura de la cruz hoy nosotros tenemos vida. Que hoy nosotros tenemos otro nombre. Y que somos llamados hijos de Dios gracias a esa locura de la cruz. La transformación del ser humano no se encuentra en filosofías o en razonamientos como los decían los epicúreos y los estoicos, en la política o en programas educativos. Tampoco se encuentra en las obras, porque nosotros no somos salvos por obras, hermanos. Dice la palabra del Señor que somos justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación del hombre, de la mujer, depende enteramente de lo que sucedió en esa cruz del Calvario. Si tú solamente en esta mañana, de todo lo que yo he dicho, te quedas con que hay que hablar esa verdad y que no te quedes callado, estamos hechos. Y que tú lo puedas hacer, no solamente que se quede aquí, sino que lo puedas hacer. Que ahora que sales de esta congregación, vayas y pregones a los cuatro vientos que Jesús es real. Que Jesús está vivo. De que sí hay transformación. No solamente para ti. Ay, no, es que como ya yo soy salvo, pues ya yo soy salvo, pues ya yo vengo a la iglesia y adoro a Dios. Hermanos, la misión es id y predicad y hacer discípulos en todo el mundo. Amén. Id y predicad. No es que solamente los pastores y los teólogos predican. El mandato es id y predicar. Y todos nosotros somos llamados a predicar, no solamente en palabras, sino en hechos como Jesucristo lo hizo. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Ven, seamos sal y luz. Sal y luz. Póngase por favor de pie y adoremos al Señor. Y yo creo que nosotros tendríamos que pedir perdón en esta mañana, porque tal vez no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Hemos fallado en eso. Ay, pastora, pero yo vine hoy para que hoy oraran por mí, porque estoy enferma, porque estoy necesitada. Hermanos, la misión es id y predicad. En la medida que tú proclames que Jesucristo es vida, tú tendrás vida. En la medida que tú proclames de que Jesús es salvación, es salud, tú también tendrás salud. En la medida en que tú le digas a otro, Jesús te ama, Dios te abrazará y te amará aún en medio de tus dificultades. De gracia recibiste, de gracia debemos dar, porque hay muchos que necesitan allá afuera. No podemos limitarnos a las cuatro paredes todos los domingos, no, hermanos, ese no es el mandato. El mandato bíblico no fue ir y congrégate todos los domingos, eso no dice. Jesucristo vino para buscar al que se había perdido. Que allá afuera hay un montón de gente, prostitutas, drogadictos, violadores. Jesucristo también murió por ellos y necesitan una palabra de parte de Dios. Abre tu boca, hermanos. Abre tu boca para predicar de esa salvación que tú has recibido. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por ese evangelio que hemos recibido y que nos ha cambiado y nos ha transformado. Gracias, Señor, por esa cruz, que aunque para muchos es una locura,
para nosotros es vida. Gracias, Señor, por esa palabra que día tras día nos transforma, nos cambia y nos desafía. Perdónanos, Señor, si no hemos hecho lo que hemos tenido que hacer. Perdónanos si nos hemos enfrascado de nosotros mismos, si nos hemos enfrascado como iglesia en las cuatro paredes, sabiendo que hay una necesidad allá afuera, oh Dios. Gracias, Señor, por tu presencia que hoy nos abraza. Oh, gracias, Señor. Bendice el corazón de aquellos que hoy se comprometen, Señor, a cumplir esa misión, a seguir tu camino, en predicar, en ser luz, en ir por los pueblos y aldeas llevando tu evangelio, ese mensaje que transforma la existencia humana. Oh, gracias, Señor. Y hoy, en medio de este compromiso, nos acercamos a tu mesa, recordándonos nuevamente, Señor, que por esa sangre hoy nosotros estamos aquí, pero que esa sangre debe extenderse a otros y a otras, sean nuestros amigos, sean nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. Gracias por amar a este mundo, Señor, que no merecía tu amor. Gracias por ese mensaje de salvación en el cual podemos creer y tú puedes traer vida eterna. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu mesa. Gracias, gracias, gracias. Dice la palabra, Jesús les dijo: he deseado muchísimo comer con ustedes. Qué lindo, ¿verdad? Cuando alguien te dice: he deseado tanto tiempo comer contigo, disfrutar contigo, compartir contigo. He deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua, antes de que yo sufra y muera. Y hoy toma el pan, toma el vino, con eso en tu mente, de que es Cristo quien nos invita a su mesa y nosotros debemos invitar a otros también a su mesa. Por favor, acércate, toma el pan y toma el vino.